El diezmo. Duro campo de batalla, el cuerpo es la vida y la muerte, aguardando están y tienen su corona preparada ya, tuya cuál será. Duro campo de batalla, el cuerpo es la vida y la muerte, aguardando están y tienen su corona preparada ya, tuya cuál será. Guerrero de mil batallas, alienta a tu alma, libérala del mal, fortalece hoy tu templo, madruga antes que el sol, ora cada día con fe y alegría y sentirás la presencia de Dios, de Jesús. Los defectos de la carne atacando están, la pereza y la lujuria los envió el mal y gritan en tu mente, no combatas más, tu alma perderás. Los defectos de la carne atacando están, la pereza y la lujuria los envió el mal y gritan en tu mente, no combatas más, tu alma perderás. Guerrero de mil batallas, alienta a tu alma, libérala del mal, fortalece hoy tu templo, madruga antes que el sol, ora cada día con fe y alegría, hermano, y sentirás la presencia de Dios. No bajes tú la guardia, Cristo te librará. Guerrero de mil batallas, Jesucristo es tu confianza, Él te ama. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero el diezmo. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero recolectado en la congregación, en banquetes, bebidas o en despilfarros mundanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres. Esto lo dejó escrito el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Como ven, hermanos, en Cristo no se le daba otro uso diferente. La ley, en efecto, no afirmará más, no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. Prefiero misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos, pero el impío que inmola un ternero es como si matase a un perro, y cuando ofrece flor de harina es como si ofreciese sangre de cerdo. Esto nos lo dejó escrito el hermano Irineo.
el santo Irineo, en el año 180 después de Cristo. Esto es para hacernos una verdadera aclaración con respecto de lo que son las obras de la ley. No se condena pues el sacrificio en sí mismo. Antes hubo oblación y ahora la hay. El pueblo ofrecía sacrificios y la iglesia los ofrece, pero ha cambiado la especie, porque ya no los ofrecen siervos, sino libres. En efecto, el Señor es uno y el mismo, pero es diverso el carácter de la ofrenda. Primero servil, ahora libre, de modo que en las mismas ofrendas reluce el signo de la libertad, pues ante él nada sucede sin sentido, sin signo o sin motivo. Por esta razón ellos consagraban el diezmo de sus bienes. En cambio, quienes han recibido la libertad han consagrado todo lo que tienen al servicio del Señor. Le entregan con gozo y libremente lo que es menos, a cambio de la esperanza de lo que es más. Como aquella viuda pobre que echó en el tesoro de Dios todo lo que tenía para vivir. Esto lo comentó el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así pues, no más engaños, dueños de las tontas religiones. Nosotros, los cristianos, no tenemos por qué judaizarnos. Recuerden, hermanos en Cristo, que somos libres, ya no somos esclavos de la ley que Dios dio a Moisés. Los que tienen las manchas son diáconos, que ejercieron mal su oficio y saquearon la sustancia de viudas y huérfanos, e hicieron ganancia para sí con las administraciones que habían recibido para ejecutar. Estos pues, si permanecen en el mismo mal deseo, son muertos, y no hay esperanza de vida para ellos. Esto nos lo deja comentado el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. También habían ratas que se robaban los dineros de los pobres. El día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Esto lo comentó el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Así que, hermanos, dense cuenta cómo le daban uso a las cosas que las personas ofrendaban en la iglesia en la antigüedad. Pero aquellos, y a mi juicio con toda razón, no quieren enseñar abiertamente a todos, sino solo a quienes pueden pagar bien por tales ministerios, pues estas cosas no se parecen a aquellas de las que dijo el Señor: den gratis lo que gratis han recibido. Esto nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Ellos son los pilares de nuestra iglesia en Cristo, los pilares. Cristo es la piedra. Ellos son las bases. Ellos son los que edificaron sobre esa piedra. Y nosotros tenemos que seguir edificando sobre la piedra, y también, así como ellos, en integridad.
y olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles y que siempre deberían seguir practicando, muchos obispos se apoderaban de haciendas con fraudes y astucias y aumentaban sus intereses con crecida usura. Eso nos lo comenta el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo, para que se den cuenta, hermanos, de hoy, en este presente, que en la antigüedad también habían ratas. Por amor a otro, el cristiano se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir, y si sufre algo por haber compartido de su propia pobreza, no se queja. Esto nos lo dejó comentado el hermano Clemente de Alejandría en el año 195 después de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Por lo que respecta al hecho de que muchos nos consideran pobres, no es desgracia sino gloria, de la manera que nuestra mente se debilita por la riqueza, también se fortalece por la pobreza. Mas, ¿quién es pobre si nada desea? Si no codicia lo que tienen otros, si es rico para con Dios. Al contrario, el pobre es aquel que desea más, aunque tenga mucho. Eso nos lo dejó comentado el hermano Marco Minucio Félix en el año 200 después de Cristo. Hermanos cristianos de corazón que amaban al Señor y que lo aman porque están descansando y después van a tornar a vivir. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige, para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general el día domingo, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esto nos lo deja comentado el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Despierten, por favor, hermanos en Cristo. No pertenezcamos más a una tonta religión, sino en verdad seamos apartados para Dios, apartados para Jesús. Porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago constante y sonante, no un entrenamiento en la piedad. Porque no habríamos sido justos yendo en pos de lo que es piadoso, sino de las ganancias, como lo hacen hoy en día. Y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y lo llena de cadenas. Esto nos lo deja comentado el hermano Clemente, en una carta que se titula Segunda de Clemente, en el año 150 después de Cristo. Ahora bien, ¿puede un espíritu divino recibir dinero y profetizar? No es posible que un profeta de Dios haga eso.
Ojo, esto nos lo comenta el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. Así que falsos profetas, bájense de la nube. Por eso el Señor, en vez de simplemente pagar el diezmo, ordenó repartir los bienes entre los pobres y no únicamente estar dispuestos a dar y compartir, sino también a dar generosamente a aquellos que nos arrebatan nuestros bienes. Si alguien te quita la túnica, dale también el manto. No le reclames al otro lo que te arrebata y trata a los demás como quieres que ellos te traten. Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Bueno, hermanos, es momento de reflexionar. Hermanos dueños de las tontas religiones, hermano pastor, hermano diácono, hermano sacerdote, hermanos que están engañados aún en la idolatría, no solo de ídolos, sino en la idolatría de papel moneda y la idolatría de los lujos, de los carros y casas. Primero están los pobres que uno mismo. Salgan del engaño. Bueno, continuemos con qué nos comenta la iglesia primitiva. Dice, la ley no exigirá los diezmos de quien ha consagrado todos sus bienes a Dios y ha dejado padre y madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así es que, ojo con las tontas religiones que se roban el diezmo. Ojo. Tenemos una especie de caja. Sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En eso no hay compulsión alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chabacanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus bienes, o a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos o a los que trabajan en las minas o están desterrados en las islas o prisiones en las cárceles. Esto nos lo comenta el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Pero no, resulta que hoy en día esto es para comprar el yate del pastor, el avión del pastor, el carro último modelo del pastor y sus secuaces. Todos esos dineros se usan es para los guardaespaldas. No, eso no es así. Nosotros somos de Cristo, no de una tonta religión de estafadores. Hermanos en Cristo, hay que liberarse de la maldad. Está en juego su alma.
Los cristianos no descuidan posibilidad alguna de sembrar el evangelio en todas partes de la tierra. Algunos se han afanado por recorrer no solo las ciudades, sino también los pueblos y aldeas para convertir a los demás al culto de Dios. Nadie dirá que hicieran esto con afán de enriquecerse, ya que muchas veces ni siquiera aceptan lo necesario para su alimento, y si alguna vez se ven forzados a ello por su necesidad, se contentan con lo indispensable, por más que muchos quieran compartir con ellos y entregarles más de lo necesario. Esto nos lo deja comentado Orígenes en el año 225 después de Cristo. Así es que, hermanos, hay que buscar nuevamente ese camino a la humildad, ese camino a la integridad. Ser santo no es estar sentado calentando una silla en una iglesia, en una tonta religión, no. Ser santo es, en verdad, ser de Dios. Es una gran obra de justicia proteger y defender a los huérfanos y las viudas que están destituidos y proveer sus necesidades, pues la ley divina nos manda a hacer esto a todos. Esto nos lo deja comentado el hermano Lactancio en el año 304 al 313 después de Cristo. Ha sido su costumbre desde el principio hacer bien de diferentes maneras a todos los hermanos y de enviar socorros a las muchas iglesias que hay en cada ciudad. Así alivian la miseria de los indigentes y proveen las necesidades de los hermanos que están en las minas mediante los recursos que han mandado desde un principio. Esto nos lo deja comentado el hermano Dionisio de Corinto en el siglo II. Si es que, hermanos, de nuevo repito, la caridad, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. Pero dicen los paganos, justamente los sacerdotes se irritan debido a la inutilidad de los cristianos, porque cada día se disminuyen los tributos en los templos, ya que no hay un cristiano que arroje a los dioses su dinero, dioses con D minúscula, falsos dioses. Señores, no es culpa nuestra. Consideren que nuestro trabajo no basta para sustentar a hombres pobres, los sacerdotes, y dioses mendigos, con D minúscula. Y entendemos que la limosna no se ha de dar, sino al que la llega a pedir. Si quiere Júpiter que se la demos, hable, pida, alargue la mano y reciba. Mientras extiende el brazo, sepa que nuestra piedad gasta más con los pobres que piden de calle en calle, que su religión con los dioses, con D minúscula, que piden de templo en templo. Esto lo dice el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Bueno, ahora continuamos. Bueno, dice, la siguiente cita fue escrita a los obispos y diáconos de Cartago,
África sobre cómo distribuir el dinero recolectado en la congregación. Respecto al suministro de recursos, les ruego que nada falte, tanto a los que por confesar gloriosamente al Señor están en la cárcel, como a los que, viéndose en pobreza y necesidad, permanecen, no obstante fieles al Señor. Esto lo dejó comentado el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo. Como podemos ver, siempre el interés de la iglesia por los pobres es lo primero. Cristo ya no muere, pues la muerte no tiene dominio sobre él, sino que el Hijo vendrá en la gloria del Padre para exigir de los administradores el dinero que se les entregó, para que lo hiciesen producir, y a quienes dio más les exigirá. ¡Ay, pobrecitos, estos pastores de la prosperidad! ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres! Esto lo dejó dicho el hermano Irineo, y escrito, ¿no?, en el año 180 después de Cristo. Pobres iglesias ricas de hoy en día. Testimonios. Ignacio, discípulo personal del apóstol Juan. Bernabé, compañero de muchos viajes misioneros con el apóstol Pablo. Policarpo, discípulo que aprendió a los pies de Juan. Clemente, compañero personal de los apóstoles Pedro y Pablo. Irineo, discípulo de Policarpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos conocieron y vivieron en la verdad. La mayoría de ellos fueron martirizados por seguir a Jesús. Es por eso que sus escritos, aunque no son inspirados, tienen más validez y luz que la opinión de cualquier creyente y de cualquier libro cristiano de la actualidad. Una cosa es la teoría, pero ellos vivieron en la práctica, hermanos, en Cristo, y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. En la eternidad de hoy, acompáñame, Señor. No permitas, por favor, que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor, ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad, el tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor.
tontas religiones judaizantes y evangélicas. Este es un texto original. Mensaje para las tontas religiones judaizantes y evangélicas. Este es un texto original en griego, referente al diezmo. Dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Mas esto se debía hacer y aquello no dejar, guías ciegos. Dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo, a los judíos: esto se debía hacer, dar el diezmo en alimentos, y lo otro no dejar, la misericordia. Dice, esto se debía hacer, se refiere al pasado según la ley de Moisés. No dice esto se debe hacer, refiriéndose al presente para nosotros, que ni siquiera somos judíos. Así pues, lo que justifica al hombre no es pagar un diezmo en una tonta religión. Lo que nos justifica es la obediencia a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, que es la misericordia a través de la ofrenda para los pobres, como el Padre Celestial lo estableció desde siempre. Este es otro texto en original griego que habla acerca de la ley. Dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista. Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo, Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él, ¿por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena, porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Eso es todo. Hago 2 preguntas. ¿Quién llegó a su casa justificado ante Dios? ¿El fariseo que pagaba el diezmo o el que no lo pagaba? En el pasaje del joven rico, ¿quién fue justificado? ¿El joven rico que pagaba diezmos o los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo que no los pagaban? Dice así el texto: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás, y muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está allí. Nunca engaño ni cometo adulterio, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. El cobrador de impuestos no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Les aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Ciertos fariseos y jefes judíos de Jerusalén fueron a entrevistarse con Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua? Dijeron. ¿No están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer? A lo que Jesús respondió: ¿y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones?
La ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad que dejar de ofrendar a la iglesia. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento directo de Dios de honrar y cuidar a los padres. Hipócritas. Bien dijo de ustedes el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. La oración que me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Si Jesucristo es perfecto y superior a Abraham y jamás diezmó, ¿por qué les enseñan a las personas la práctica del diezmo? Los diezmos Dios los estableció para dar de comer a los pobres, y los que debían dar el diezmo eran los propietarios de tierras y animales. Jesucristo es carpintero y jamás diezma. Pedro es pescador y tampoco diezmó en su vida. Así pues, hermanos, salgan del engaño. Hermanos que aman a Dios, ustedes han sido estafados. Esta es una terrible herejía moderna que se está enseñando en las iglesias. Si no das el diezmo, estás robándole a Dios. ¿Quién dijo eso? Si el diezmo lo debían dar eran los propietarios de tierras y animales en Israel, no nosotros los gentiles. El apóstol Pablo también nos da su punto de vista al respecto. ¿Serán mentiras del apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que aman más el dinero? ¿No son acaso los que viven solo para este mundo? ¿No son acaso las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes? ¿No son acaso las personas que creen que pagando el diezmo y dejándose explotar por su tonta religión, Dios los va a bendecir con muchísimo más dinero del que ya poseen? Despierten, ciegos, Dios jamás los bendecirá por robar o dejarse robar. Dice el apóstol Pablo: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Para Dios en nuestras vidas hay una suave fragancia, es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvados y a los que no lo son. Para los que no son salvos, tenemos un terrible olor de muerte y condenación, pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. ¿Quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo. No somos como esos aprovechados, de los cuales hay muchos que predican el evangelio por lucro. Ya en Jericó, un jefe de los cobradores de impuestos, muy rico por cierto, llamado Zaqueo, trataba de ver a Jesús. Mientras tanto, Zaqueo, de pie ante el Señor, le dijo: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he cobrado de más, le devolveré 4 veces lo que le robé. Esto demuestra que hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ratas disfrazadas de pastores, ¿cuándo devolverán todo lo que les robaron a los pobres? Pastor y sacerdote de una tonta religión, no seas más enemigo de Dios. Sal de tu condición de rata. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y el peor ladrón, la peor rata, es la que le roba los alimentos a los pobres, cobrándoles el diezmo. Y luego te escondes detrás del nombre de Jesús para tapar las porquerías de tu perversa religión de estafadores. Que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal.
Romanos 6:13. Lo repito, pastores, sacerdotes, ladrones, que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal. Romanos 6:13. Todo aquel que recibe diezmos, primicias, donaciones, ofrendas, limosnas y demás, y que no se los da al pobre como Dios lo estableció, es enemigo de Dios. Ténganlo muy claro, hermanos dueños de instituciones religiosas, pastores y demás. Así que deben arrepentirse y llegar al camino, y regresar al camino, que es la obediencia absoluta a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los gentiles, que no llevamos el yugo de la ley que Dios dio a Moisés, sino que llevamos los frutos del Espíritu Santo, que se demuestran en obras de amor hechas por el Espíritu Santo mismo, utilizando nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, y no demostradas en fatuos intentos de obedecer la ley judía o los 10 mandamientos o las leyes de una tonta religión. No se sigan engañando ustedes mismos, dueños de las tontas religiones. Aquel que enseña la verdad, la practica y vive en ella, es discípulo de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Desde cuándo el cuerpo de Cristo lo conforman personas que no obedecen a Cristo? El que da al pobre está dando a Dios. ¿Cuándo dejarán de robarse los diezmos, las primicias, las ofrendas y las limosnas que Dios estableció para los pobres? ¿Cuándo van a vender los edificios que ustedes mal llaman templos de Dios y repartirán el dinero entre los pobres? ¿Hasta cuándo seguirán teniendo por Dios al sucio estiércol de Satanás, el dinero que han acumulado fruto de tenebrosos engaños y manipulaciones sobre las personas que aman a Dios pero que lo buscan a ciegas? Judas, no Judas Iscariote, sino otro discípulo que tenía el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te has de revelar solo a nosotros, tus discípulos, y no a todo el mundo? Porque solo me revelo a los que me aman y obedecen, y además el Padre los amará, y vendremos a ellos y viviremos con ellos. El que no me obedece no me ama. Hermanos, analicemos esto. Si el Señor Jesucristo es sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y si Dios estableció los diezmos para el sostenimiento de la viuda, del huérfano, del pobre y de la gente que aguanta hambre, y si el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: solo una cosa te falta, que aplicado a nuestros días, el Señor Jesucristo le estaría hablando a uno de los pastores de hoy que son jóvenes y ricos. Así pues el Señor les diría lo mismo que antaño: compartan con los pobres sus riquezas materiales y ven, sígueme. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué habrá hecho Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, con el diezmo que Abraham le entregó procedente de los bienes del rey de Sodoma? Escoja una de estas tres opciones. Utilizó el dinero del diezmo para hacer un templo gigante, para llenarlo de bastantes zombies, para aumentar sus ingresos y hacer megaconciertos de música cristiana. Segunda opción, compró un carruaje último modelo tirado por miles de esclavos que lo llevarían a predicar a los alrededores, Sodoma, Egipto, Ur de Caldea, y si se pudiera que lo llevaran hasta Cancún a vacacionar. En fin. O la tercera opción, lo repartió entre los pobres como Dios, como el Dios Altísimo lo estipuló. Hoy en día, para nosotros los cristianos gentiles, el alfolí son las urnas en donde se recogen los dineros de las donaciones, los diezmos, las primicias, las ofrendas, los encuentros, el concierto, el bazar, las misas, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios estableció que el alfolí es para alimentar a los pobres de la iglesia del Señor y no al selecto grupo de ratas que tienen apestado de enseñanzas inmundas el lugar donde se adora a Dios. Hermano, que aún estás engañado en la falsa doctrina del diezmo. Mira, yo sé el celo que tú tienes por las cosas de Dios, pero es un celo equivocado, hermano. Las leyes de los israelitas son para los israelitas, o sea que ellos, que ellos en su país van a cumplir las leyes de Estados Unidos o las de Argentina, por ejemplo. ¿Qué nos hace hoy
¿Qué nos dice hoy en día la voluntad de Dios? Es sencillo saberlo, solo hay que leer el Evangelio, y ahí dice claramente que el Padre Celestial 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, que es a saber Jesucristo Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor en los Evangelios? Él nos enseña que el que da al pobre a Dios está dando. Así pues, dale al pobre, hermano. No tienes por qué darle a personas que tienen más bienes que tú. Eso es muy sencillo de entender para los que somos espirituales e hijos de Dios. Si tú no entiendes o no quieres entenderlo, por defender una tonta religión te perderás, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Así pues, pide perdón al Señor, arrepiéntete y deja a un lado esas enseñanzas que no son de Jesucristo Dios Hijo, para nosotros los que no somos judíos. Despierten, hermanos, por favor, no se dejen engañar más, lean el Nuevo Testamento y comprendan de una vez por todas que los que pertenecemos al pueblo de Dios somos los que obedecemos las normas de vida que Jesucristo Dios Hijo nos enseña a lo largo de los Evangelios. Apártense de las tontas religiones que les quitan su dinero, que es para alimentar a sus familias. Apártense de toda doctrina que no está escrita en el Nuevo Testamento. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Charles Haddon Spurgeon. Mensaje para los hermanos que aman al Señor Jesucristo, Dios Hijo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios, a través del apóstol Pablo, dijo: el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Ojo, el Señor no dijo que el que trabaja en el evangelio engañe con el evangelio para conseguir llenar sus bolsillos de dinero inmundo y asqueroso, fruto de robos y malditas estrategias de manipulación, como la de usar los textos de Malaquías, que son para el pueblo judío, para justificar robarse los dineros que son para los pobres, y otra cochinada que están haciendo, es decir, que Abraham diezmó por gracia, otra bajeza del demonio, para intentar robarle a los pobres lo que Dios claramente estableció para ellos: los diezmos, las primicias, las donaciones, las limosnas, las ofrendas. Ratas disfrazadas de pastores, pronto nos veremos cara a cara en el tribunal de Cristo. Arrepiéntanse, o el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno destinado para Satanás y sus huestes. Ahora te pregunto, hermano pastor, si Jesucristo, que es perfecto y muy superior a Abraham, jamás diezmó, porque la ley judía establece que solo los propietarios de tierras y animales debían dar el diezmo, ¿por qué tú enseñas a las personas a hacer lo que Cristo jamás hizo? En esta figura vemos la cara de un cristiano judío, cuando una rata disfrazada de pastor le dice que le dé los diezmos a él y no a los pobres como Dios lo estableció. Dame tu dinero y recibe tu milagro. Aviso importante: sin dinero no hay milagro. Ey, pastor, quita la venda de tus ojos. Señor, Dios único, Dios vivo, Dios de los espíritus de toda carne, te suplicamos que los dueños de las religiones y los pastores ya no sigan robándose los diezmos, las ofrendas, las primicias, las donaciones y las limosnas que tú dejaste establecidas para dar de comer a los pobres, a la viuda, al huérfano y al desamparado. Te pedimos, Padre, que hagas justicia en el nombre de Jesucristo, Dios Hijo. Padre, que en esta nueva semana haya alimentos en todos los hogares, que las madres no tengan que prostituirse para dar de comer a sus hijos, que haya misericordia en las iglesias, que los niños no tengan que trabajar en las calles para darle de comer a sus hermanos menores, que las viudas y los enfermos que no pueden pagar sus medicinas encuentren en las iglesias misericordia, que los dineros que tú estableciste para los pobres les sean dados con amor y por amor de ti, mi Dios. Refutada la falsa doctrina que enseña que hay que darle los diezmos que Dios dejó establecidos para alimentar a los pobres, a una tonta religión de estafadores que tienen más bienes que tú.
en la eternidad de hoy. Acompáñame, Señor, no permitas por favor que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad, el tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor. Seis 43, 24, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Lucas 6, 30. Mensaje para las tontas religiones judaizantes y adventistas del séptimo día. Según la falsa doctrina adventista, Jesucristo Dios Hijo nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés para luego llevarnos a la maldición de intentar guardarla de nuevo. Fatal. Este es un texto en original griego. Dice lo siguiente: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista. Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él. ¿Por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora, peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena. Porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los Evangelios. Eso es todo. Mensaje del apóstol Pablo para los judaizantes de las tontas religiones. Cristo cumplió la ley, no fue para que nosotros vivamos por ley, sino para redimirnos de la ley.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4-4. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. En estos tiempos apocalípticos, en donde la apostasía es la reina absoluta de los zombis esclavizados en una tonta religión, encontramos otra sucia enseñanza impartida por los adventistas del séptimo día. El pecado del ser humano hoy en día consiste en violar las leyes de Dios, que son las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés. Esto es lo que enseñan los adventistas, lo cual es notoriamente falso. El pecado en la actualidad consiste en desobedecer la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial es que ninguno de los que Él escogió se pierda y que tengan vida eterna. Y para eso 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, Jesucristo, Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Así pues, hoy en día el pecado radica en no tener la presencia de Jesucristo, Dios Hijo, en nosotros. Aquel que tiene la presencia de Dios dentro no practica el pecado y obedece las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, y no las 613 leyes de la Torá. Que nadie los engañe, hermanos. Los mandamientos de Jesucristo, Dios Hijo, son los que Él nos enseña a lo largo de los evangelios, no las 613 leyes de la Torá que incluyen el decálogo de Moisés. Los que pertenecen al anticristo jamás reconocerán que Jesucristo es Dios Hijo. Tampoco obedecerán las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Siempre enseñarán que las personas deben intentar guardar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, o peor aún, las leyes de su tonta religión de zombis. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Dice: antes de la venida de Cristo estábamos resguardados en la ley, mantenidos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que pudiéramos creer en el Salvador que venía. Digámoslo de otra manera, la ley judía fue nuestra maestra y guía, hasta que Cristo vino a justificarnos ante Dios por medio de nuestra fe. Pero ya que Cristo vino, no necesitamos que la ley nos guarde y guíe a Él. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres ni mujeres. Somos cristianos, somos uno en Cristo. Salta a la vista, pues, que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley judía, porque Dios ha dicho que solo por fe puede el hombre justificarse ante Él. Como dijo el profeta Habacuc: el que halla la vida la halla solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, nos dice que para salvarse el hombre tiene que guardar una obediencia perfecta y absoluta a cada una de las leyes de Dios. Pero Cristo nos redimió de la maldición de tal sistema. Pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero ese sistema de leyes había de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo.
Solo existe un camino para que los humanos podamos ser hijos de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Ese camino es tener fe y confianza en Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a Él, al Padre Celestial y a nuestro prójimo, obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los que no somos israelitas. No se necesita intentar guardar las leyes judías, ni los 10 mandamientos, ni llevar el yugo de una tonta religión. Pues no hay otro camino que el que les mostré, dice el apóstol Pablo, y los que les han dicho otra cosa han estado tratando de perturbarlos y confundirlos en cuanto a Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les mostré. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Pregunta un hermano adventista, ¿qué diferencia hay entre intentar obedecer las normas de Jesucristo Dios Hijo y el intentar obedecer las leyes que Dios dio a Moisés? Esta es mi respuesta basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo Dios Hijo a través del apóstol Pablo. Esta es la diferencia, hermano. Si tú intentas guardar las leyes que Dios dio a Moisés, eres un esclavo. Pero si intentas obedecer las enseñanzas de Jesucristo, eres libre y también hijo de Dios. Mensaje dirigido a los hermanos que le dan más importancia a la observancia de los 10 mandamientos y a las leyes de una tonta religión que a la obediencia a Jesucristo Dios Hijo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El maná es la sombra del verdadero pan del cielo que es Cristo. La vara de Aarón que representa el sacerdocio levita es la sombra del verdadero sacerdocio que es Cristo. Las tablas de la ley son la sombra de la verdadera ley que es Cristo. El reposo sabático es la sombra del verdadero reposo que es Cristo, Señor del sábado. Los templos de piedra son la sombra del verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, no se dejen engañar más, seamos uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Esto es lo que están haciendo mal los hermanos que están mal pastoreados en la religión adventista. Llevan a las personas al monte Sinaí, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo, al monte Calvario, que es la obediencia a Cristo. Segundo, están a los pies de la sombra, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo. El que ama a Jesús obedece sus mandamientos. Tercero, predican la carga de la ley, guardar el sábado, carga que ni siquiera ellos la llevan bien, porque están pecando por guardar mal el sábado. Cuarto, siguen la doctrina sucia de la falsa profeta Elena G.G. de White. Quinto, son uno con su tonta religión y no uno con Cristo. Sexto, le roban el diezmo a los pobres, a la viuda, al huérfano y al que no tiene heredad en Israel.
Tercero, hacen firmar un tonto voto bautismal. Eso es firmar un pacto con la maldición de la ley. Octavo, toman textos fuera de contexto y los convierten en pretextos para engañar, robar y someter a los demás, como por ejemplo los textos de Malaquías. Noveno, enseñan la gran mentira de que la ley de los 10 mandamientos es superior a Cristo. Décimo, otra gran mentira, que Elena G.G. de White forma parte de los 144,000 israelitas escogidos, sin siquiera ser israelita, ni de nacimiento, ni espiritual. 11. Muchas de las profecías de la hermanita Elena no se le cumplieron, así que es una falsa profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo pacto muy diferente del que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de la ley que Dios entregó a Moisés. Ese pacto ponía a los israelitas en la condición privilegiada de siervos de Dios o esclavos de las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés escrito en piedras. Este nuevo pacto se sella con la sangre de Dios Hijo Jesucristo. El Padre Celestial lo aprueba totalmente por encima del antiguo pacto de la ley. Por esto dice el Padre Celestial: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Luego dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo: la ley y los profetas solo hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Luego el Señor, después de resucitar, dice: toda potestad me es dada. Luego el Padre dice: lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. Luego dicen las Escrituras muchas veces: alaba solo a Dios. Luego dice el Apocalipsis: digno es el Cordero de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No se dejen engañar más por las tontas religiones judaizantes. El Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Ahora lo que debemos hacer es obedecer los mandamientos que Jesucristo nos enseña a lo largo de los evangelios, por amor al Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a nuestros hermanos, amigos y enemigos. Este es un texto en griego original. Sí, dice así: si los mandamientos de mí guardáis, permaneceréis en el amor de mí, como yo del Padre de mí los mandamientos he guardado, y permanezco de él en el amor. El que pone la obediencia a la ley que Dios dio a Moisés por encima de la obediencia a las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, está en maldición por 4 motivos. Primero, está poniendo la ley que Dios dio a Moisés por encima de Dios mismo, es decir, por encima de Jesucristo. Segundo, está en maldición porque jamás podrá guardar la ley que Dios dio a Moisés. Tercero, está desobedeciendo a Dios Padre porque Él dijo que obedeciéramos a Jesucristo por encima de cualquier cosa, incluyendo el decálogo. Y cuarto, está dando a entender que Cristo es un mentiroso y no le cree cuando Él dijo: toda potestad me es dada, inclusive la potestad de salvarnos por fe y por gracia, y no por intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Así que tu alma está en juego, mi querido amigo, engañado en una tonta religión. No intento obedecer las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para ser salvo. Intento guardarlos porque soy salvo y son el único camino para ser más santo cada día. Esto es una breve lista de los mandamientos principales del Señor Jesucristo, muy distintos de las 613 leyes judías que incluyen el decálogo de Moisés, leyes del antiguo pacto en las que muchos se hallan engañados en las tontas religiones. Primero, ama a Dios con todo, Mateo 22, 37 al 39.
Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Tercero, trata a los demás como quieras que ellos te traten. Lucas 6, 31. Cuarto, haz lo mismo que el buen samaritano. Lucas 10, 37. Quinto, ten fe en Dios, Marcos 11, 22. Sexto, adora a Dios y sírvele solamente a Él, Mateo 10. Séptimo, no pongas a Dios a prueba, Mateo 4, 7. Octavo, si confiáis en Dios, confía también en mí, Juan 14, 1. Noveno, ven, sígueme, Mateo 4, 19. Décimo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8, 22. 11. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados, Mateo 11, 28. 12. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, Juan 7, 37. 13. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, Mateo 11, 29. 14. Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14, 15, Juan 14, 21 y Juan 14, 23. Los mandamientos de Jesús son las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. 15. Permanece en mí. Juan 15, 4. 16. Permanece en mi amor, Juan 15, 9. 17. Camina mientras tengas la luz, Juan 12, 35 al 36. 18. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, Mateo 17, 13, Lucas 13, 24. 19. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, Mateo 5, 48. 20. Ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado. Juan 13, 34. 21. No se enseñoreen de los demás. Lucas 22, 25 al 26. 22. Cuida a las ovejas. Juan 21, 15 al 17. 23. No murmuren entre ustedes. Juan 6, 43. 24. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Lucas 6, 37. 25. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Juan 7, 24. 26. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. 27. Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Marcos 9, 50. Con respecto de amar, perdonar y juzgar, sigue la lista de mandamientos del Señor Jesucristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, 3. Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 4. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, 15 al 17. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6, 37. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6, 36. Con respecto a la oración y al ayuno, dice el Señor, ayunen en secreto, Mateo 6:16. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, Mateo 26:41. Oren en secreto, Mateo 6:5 al 6. No usen vanas repeticiones cuando oren, Mateo 6:7 al 8. Cuando oren,
Háganlo más o menos así. Padre Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Lucas 11, 2, 4, Mateo 6, 13. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Mateo 11, 25. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo 9, 38. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7, 7. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 24. Asegúrate. Con respecto de la religión, nos dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Lucas 11:35. Guárdense de la doctrina de los líderes religiosos, la hipocresía, y la de los líderes políticos. Marcos 8:15, Mateo 16:6 al 12, Lucas 12:1. Cuídense de los falsos profetas. Mateo 7:15. Cuídense de los maestros de la ley. Lucas 20, 46, 47. No permitan que a ustedes se les llame rabí, maestro, señor, etcétera, y no llamen padre, señor, etcétera, a nadie en la tierra. Mateo 23, 8 al 10. No juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Mateo 5, 34 al 37. Compartan pan y vino en memoria de mí. Lucas 22, 19. Con respecto a persecuciones y enemigos, dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Marcos 8:34. No teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Lucas 12:4. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Lucas 6:27. Oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. No resistas al que te haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5:39. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Mateo 5:41. Alégrense en aquel día y salten de gozo cuando sean perseguidos por mi causa. Lucas 6:22, 23. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez te a la guardia y te echen en la cárcel. Mateo 5:25. Cuando los arresten y hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Propónganse en no preparar una defensa de antemano. Lucas 12:11-12. Lucas 21:14-15. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Mateo 10:23. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Juan 15:20. Mateo 10:24. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Maldito. Si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posees. Lucas 14:33. No acumules tesoros en la tierra, más bien acumula tesoros en el cielo. Mateo 6:19 al 20. Esto lo habla acerca del dinero y las posesiones. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Lucas 12:33. Den a los pobres de lo que tengan. Lucas 11:41. Cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Lucas 14:12-13. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Cuando den a los necesitados, háganlo en secreto. Mateo 6:1-4.
Al que te pida, dale, Mateo 5:42. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Lucas 6:38. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Lucas 6:35. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Mateo 5:40. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Lucas 6:30. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. No conviertas la casa de mi padre en casa de mercado. Juan 2:16. Así pues, queridos hermanos en Cristo, queda refutada la falsa doctrina judaizante y la sucia enseñanza del diezmo para los gentiles a continuación. En la eternidad de hoy, acompáñame, Señor. No permitas, por favor, que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor, ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad, el tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero el diezmo. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva, escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero recolectado en la congregación, en banquetes, bebidas o en despilfarros mundanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres. Esto lo dejó escrito el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Como ven, hermanos,
En Cristo no se le daba otro uso diferente. La ley en efecto no afirmará más, no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. Prefiero misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos, pero el impío que inmola un ternero es como si matase a un perro, y cuando ofrece flor de harina es como si ofreciese sangre de cerdo. Esto nos lo dejó escrito el hermano Irineo, el santo Irineo, en el año 180 después de Cristo. Esto es para hacernos una verdadera aclaración con respecto de lo que son las obras de la ley. No se condena pues el sacrificio en sí mismo. Antes hubo oblación y ahora la hay. El pueblo ofrecía sacrificios y la iglesia los ofrece, pero ha cambiado la especie, porque ya no los ofrecen siervos, sino libres. En efecto, el Señor es uno y el mismo, pero es diverso el carácter de la ofrenda. Primero servil, ahora libre, de modo que en las mismas ofrendas reluce el signo de la libertad, pues ante él nada sucede sin sentido, sin signo o sin motivo. Por esta razón ellos consagraban el diezmo de sus bienes. En cambio, quienes han recibido la libertad han consagrado todo lo que tienen al servicio del Señor. Le entregan con gozo y libremente lo que es menos, a cambio de la esperanza de lo que es más. Como aquella viuda pobre que echó en el tesoro de Dios todo lo que tenía para vivir. Esto lo comentó el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así pues, no más engaños, dueños de las tontas religiones. Nosotros, los cristianos, no tenemos por qué judaizarnos. Recuerden, hermanos en Cristo, que somos libres, ya no somos esclavos de la ley que Dios dio a Moisés. Los que tienen las manchas son diáconos, que ejercieron mal su oficio y saquearon la sustancia de viudas y huérfanos, e hicieron ganancia para sí con las administraciones que habían recibido para ejecutar. Estos pues, si permanecen en el mismo mal deseo, son muertos, y no hay esperanza de vida para ellos. Esto nos lo deja comentado el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. También habían ratas que se robaban los dineros de los pobres. El día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Esto lo comentó el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Así que, hermanos, dense cuenta cómo le daban uso a las cosas que las personas ofrendaban en la iglesia en la antigüedad. Pero aquellos, y a mi juicio con toda razón,
No quieren enseñar abiertamente a todos, sino solo a quienes pueden pagar bien por tales ministerios, pues estas cosas no se parecen a aquellas de las que dijo el Señor: den gratis lo que gratis han recibido. Esto nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Ellos son los pilares de nuestra iglesia en Cristo, los pilares. Cristo es la piedra. Ellos son las bases. Ellos son los que edificaron sobre esa piedra. Y nosotros tenemos que seguir edificando sobre la piedra y también, así como ellos, en integridad. Y olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles y que siempre deberían seguir practicando, muchos obispos se apoderaban de haciendas con fraudes y astucias y aumentaban sus intereses con crecida usura. Eso nos lo comenta el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo, para que se den cuenta, hermanos, de hoy, en este presente, que en la antigüedad también habían ratas. Por amor a otro, el cristiano se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir, y si sufre algo por haber compartido de su propia pobreza, no se queja. Esto nos lo dejó comentado el hermano Clemente de Alejandría en el año 195 después de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Por lo que respecta al hecho de que muchos nos consideran pobres, no es desgracia sino gloria, de la manera que nuestra mente se debilita por la riqueza, también se fortalece por la pobreza. Mas, ¿quién es pobre si nada desea? Si no codicia lo que tienen otros, si es rico para con Dios. Al contrario, el pobre es aquel que desea más, aunque tenga mucho. Eso nos lo dejó comentado el hermano Marco Minucio Félix en el año 200 después de Cristo. Hermanos cristianos de corazón que amaban al Señor y que lo aman porque están descansando y después van a tornar a vivir. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige, para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general el día domingo, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esto nos lo deja comentado el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Despierten, por favor, hermanos en Cristo. No pertenezcamos más a una tonta religión, sino en verdad seamos apartados para Dios, apartados para Jesús.
Porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago constante y sonante, no un entrenamiento en la piedad. Porque no habríamos sido justos yendo en pos de lo que es piadoso, sino de las ganancias, como lo hacen hoy en día. Y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y lo llena de cadenas. Esto nos lo deja comentado el hermano Clemente, en una carta que se titula Segunda de Clemente, en el año 150 después de Cristo. Ahora bien, ¿puede un espíritu divino recibir dinero y profetizar? No es posible que un profeta de Dios haga eso. Ojo, esto nos lo comenta el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. Así que falsos profetas, bájense de la nube. Por eso el Señor, en vez de simplemente pagar el diezmo, ordenó repartir los bienes entre los pobres y no únicamente estar dispuestos a dar y compartir, sino también a dar generosamente a aquellos que nos arrebatan nuestros bienes. Si alguien te quita la túnica, dale también el manto. No le reclames al otro lo que te arrebata y trata a los demás como quieres que ellos te traten. Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Bueno, hermanos, es momento de reflexionar. Hermanos dueños de las tontas religiones, hermano pastor, hermano diácono, hermano sacerdote, hermanos que están engañados aún en la idolatría, no solo de ídolos, sino en la idolatría de papel moneda y la idolatría de los lujos, de los carros y casas. Primero están los pobres que uno mismo. Salgan del engaño. Bueno, continuemos con qué nos comenta la iglesia primitiva. Dice, la ley no exigirá los diezmos de quien ha consagrado todos sus bienes a Dios y ha dejado padre y madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así es que, ojo con las tontas religiones que se roban el diezmo. Ojo. Tenemos una especie de caja. Sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En eso no hay compulsión alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chabacanos,
sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus bienes, o a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos o a los que trabajan en las minas o están desterrados en las islas o prisiones en las cárceles. Esto nos lo comenta el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Pero no, resulta que hoy en día esto es para comprar el yate del pastor, el avión del pastor, el carro último modelo del pastor y sus secuaces. Todos esos dineros se usan es para los guardaespaldas. No, eso no es así. Nosotros somos de Cristo, no de una tonta religión de estafadores. Hermanos en Cristo, hay que liberarse de la maldad. Está en juego su alma. Los cristianos no descuidan posibilidad alguna de sembrar el evangelio en todas partes de la tierra. Algunos se han afanado por recorrer no solo las ciudades, sino también los pueblos y aldeas para convertir a los demás al culto de Dios. Nadie dirá que hicieran esto con afán de enriquecerse, ya que muchas veces ni siquiera aceptan lo necesario para su alimento, y si alguna vez se ven forzados a ello por su necesidad, se contentan con lo indispensable, por más que muchos quieran compartir con ellos y entregarles más de lo necesario. Esto nos lo deja comentado Orígenes en el año 225 después de Cristo. Así es que, hermanos, hay que buscar nuevamente ese camino a la humildad, ese camino a la integridad. Ser santo no es estar sentado calentando una silla en una iglesia, en una tonta religión, no. Ser santo es, en verdad, ser de Dios. Es una gran obra de justicia proteger y defender a los huérfanos y las viudas que están destituidos y proveer sus necesidades, pues la ley divina nos manda a hacer esto a todos. Esto nos lo deja comentado el hermano Lactancio en el año 304 al 313 después de Cristo. Ha sido su costumbre desde el principio hacer bien de diferentes maneras a todos los hermanos y de enviar socorros a las muchas iglesias que hay en cada ciudad. Así alivian la miseria de los indigentes y proveen las necesidades de los hermanos que están en las minas mediante los recursos que han mandado desde un principio. Esto nos lo deja comentado el hermano Dionisio de Corinto en el siglo II. Así es que, hermanos, de nuevo repito, la caridad, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. Pero dicen los paganos, justamente los sacerdotes se irritan debido a la inutilidad de los cristianos, porque cada día se disminuyen los tributos en los templos, ya que no hay un cristiano que arroje a los dioses su dinero, dioses con D minúscula, falsos dioses. Señores, no es culpa nuestra. Consideren que nuestro trabajo no basta para sustentar a hombres pobres, los sacerdotes, y dioses mendigos, con D minúscula. Y entendemos que la limosna no se ha de dar, sino al que la llega a pedir. Si quiere Júpiter que se la demos, hable, pida, alargue la mano y reciba. Mientras extiende el brazo, sepa que nuestra piedad gasta más con los pobres que piden de calle en calle, que su religión con los dioses, con D minúscula, que piden de templo en templo.
Esto lo dice el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Bueno, ahora continuamos. Bueno, dice, la siguiente cita fue escrita a los obispos y diáconos de Cartago, África, sobre cómo distribuir el dinero recolectado en la congregación. Respecto al suministro de recursos, les ruego que nada falte, tanto a los que por confesar gloriosamente al Señor están en la cárcel, como a los que, viéndose en pobreza y necesidad, permanecen, no obstante fieles al Señor. Esto lo dejó comentado el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo. Como podemos ver, siempre el interés de la iglesia por los pobres es lo primero. Cristo ya no muere, pues la muerte no tiene dominio sobre él, sino que el Hijo vendrá en la gloria del Padre para exigir de los administradores el dinero que se les entregó, para que lo hiciesen producir, y a quienes dio más les exigirá. ¡Ay, pobrecitos, estos pastores de la prosperidad! ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres! Esto lo dejó dicho el hermano Irineo, y escrito, ¿no?, en el año 180 después de Cristo. Pobres iglesias ricas de hoy en día. Testimonios. Ignacio, discípulo personal del apóstol Juan. Bernabé, compañero de muchos viajes misioneros con el apóstol Pablo. Policarpo, discípulo que aprendió a los pies de Juan. Clemente, compañero personal de los apóstoles Pedro y Pablo. Irineo, discípulo de Policarpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos conocieron y vivieron en la verdad. La mayoría de ellos fueron martirizados por seguir a Jesús. Es por eso que sus escritos, aunque no son inspirados, tienen más validez y luz que la opinión de cualquier creyente y de cualquier libro cristiano de la actualidad. Una cosa es la teoría, pero ellos vivieron en la práctica, hermanos, en Cristo. Y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. En una mañana de ardiente sol, había una doncella alabando a Dios, de rodillas hincada pidiendo perdón. Clamaba a su padre con sincera voz. Pasado el tiempo, claro, comprendió que seguir a Jesús era lo mejor. Ella humilde buscaba calmar su dolor, su corazón entonaba la bella canción.
Estar a tu lado es una dulce melodía. Estar a tu lado es encontrar la alegría de amar por fin. Estar a tu lado es una dulce melodía. Estar a tu lado es encontrar la alegría de amar por fin. Y al estar en silencio ella descubrió que el amor que anhelaba es al Señor. Sus ojos lloraban con gran emoción y alababa a su Padre con sincera voz. De pronto en el cielo un querubín habló: el que habita el abrigo del Altísimo estará en la sombra del Supremo Dios. Y los dos entonaban la bella canción. Dios hizo el primer jardín y una bella flor planta, tierno ser de primavera que irradiase las estrellas con tonos de amor. Y así el Creador, Jesucristo lo llamó. El Señor es de la vida, suave bálsamo que alivia al perdido mortal. Intercede ante Dios, Cristo adorable, que invencible serás con tus lágrimas. Por favor, perdónanos, Cristo adorable, pues tus hijos están clamando en soledad. Jesucristo adorable, que germinas el perdón, alimentanos en calma, dale vida a nuestras almas con el Espíritu de Dios. Solo tú eres la vía que conduce hacia la mar. Mi corazón se abre, alabado sea mi Padre, mi consolación. Intercede ante Dios, intercede ante Dios, oh Cristo adorable. Con tu amor llénanos, Cristo adorable, pues tus hijos están llorando en soledad. Su caminar, Jesucristo el inmortal entregó la verdad que los cielos abrirá, el amor que conduce a
nuestro hogar de paz. Cristo, muéstranos tu paz, luminosa que irradia la verdad a la triste humanidad. Has quitado de nosotros el pecado redentor. Tus armas son la santidad y la paciencia que despertando estás a tus hijos y sin cesar te encuentro sanando la enfermedad. Ahí está tu amor, oh Salvador sin igual, que combates la maldad con lágrimas y llagas de dolor. Guías tu pueblo a la gloria del Señor con perdón. Cuando el alba nace, Jesucristo naces tú. No nos dejes solos sin tu luz. Ayúdanos, oh Señor. Sé que te hemos pagado mal. Nuestra actitud avergüenza hoy tu faz. Padre, perdónanos. Te imploramos en lírica oración que no cambies. Señor, corrígenos hasta encontrar la perfección. En tu gracia, llévanos a donde estás. Oh Cristo, haznos como tú, valerosos y templados.